Dios para usted. Dios me lo bendiga en el día de hoy. La palabra de Dios del día de hoy es: sé imitadores de mí, así como yo de Cristo. Palabra de Dios para usted. Dios me lo bendiga en el día de hoy y me lo guarde siempre. Bendiciones, bendiciones, totalmente bendiciones para cada uno de ustedes. Y también bienvenidos los amigos que se acercan por primera vez a escuchar palabra de Dios para usted. La palabra de Dios del día de hoy es: sé imitadores de mí, así como yo de Cristo, así como yo de Cristo. Y esto lo dijo Pablo, el apóstol Pablo, en Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 1. Usted lo puede ver, por favor, en su Biblia, en Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 1. Cuando dice: sé imitadores de mí como yo de Cristo, la Biblia dice bien claro que aquí estamos hablando del apóstol Pablo. Y Pablo nos dice que seamos imitadores de él, así como yo de Cristo. Y así usted tiene que ser y hacer imitador de Cristo. ¿Por qué? Porque también en Efesios dice la Biblia que nosotros tenemos que ser igual, semejante a Dios. Sí, semejante a Dios. En Efesios capítulo 5, versículo 1. Sé pues imitadores de Dios como hijos amados. Sé pues imitadores de Dios como hijos amados. Imitadores, ¿qué quiere decir? Que seguir significa que usted sigue el modelo o el ejemplo, sigue el ejemplo de Dios. En una forma simplificada, ser semejante a Dios. Y eso significa ser semejante a Cristo. En todo tiempo y en toda circunstancia y en todo problema. ¿Por qué? El Señor dice bien claro: lo que oíste, lo que aprendiste y recibiste, y lo que oíste y viste, esto hacé, y que el Dios de paz esté con vosotros. Lo que aprendiste y recibiste, y lo que oíste y viste en mí, esto hacé, dice el Señor. Eso está en Efesios capítulo 4. Ahora, yo le quiero decir, ser en esto, ser imitadores de mí, así como yo de Cristo, esa es la meta de todo cristiano y de toda cristiana. Viviendo en este mundo impío, tenemos que ser una diferencia abismal, una identidad cristiana genuina en este mundo, marcar la diferencia, tener la casta y ser dignos merecedores del Evangelio de Cristo en esta vida. Y cuando dice ser imitadores de mí, así como yo de Cristo, se refiere a imitar a una santidad
a vivir en paz y en santidad como Dios manda y demanda a cada uno de nosotros. Porque Él es santo. Santo el Padre, santo el Hijo y santo el Espíritu Santo, 3 veces santo. Y Él nos manda a vivir y nos ordena a Dios a vivir de esa manera. Dentro de esa manera, Dios escogió a Pablo. Pablo, en el libro de Hechos, capítulo 9, versículo 1, usted lo puede leer tranquilamente, la conversión de Saulo, pero se lo voy a decir en una forma resumida por el tiempo. Pero dice la Biblia en Hechos capítulo 9, versículo 1, que Pablo respiraba amenaza y respiraba muerte contra los discípulos del Señor Jesucristo. Así, en ese carácter, en ese sentimiento y de emoción diabólica, llamemos así, porque no era el Espíritu Santo que estaba todavía con Pablo. Y en ese momento se llamaba Saulo. Él respiraba amenaza y muerte contra los discípulos del Señor Jesucristo. Y perseguía a los cristianos, arrastraba a los cristianos, metía a la cárcel a los cristianos y también consintió la muerte de Esteban, el primer mártir por morir por la causa de Cristo. Inclusive Esteban le dijo: ¿sabe qué, Señor? No le tomes en cuenta estos pecados. Así es el amor de Dios, como Cristo. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y es porque el Espíritu Santo moraba en Esteban. Entonces, usted tiene que tener en su cuerpo morando el Espíritu Santo, porque su cuerpo tiene que ser templo del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es Dios, en caso que se olvide, porque muchas sectas no creen, ni consienten, ni permiten que el Espíritu Santo es Dios y no es considerado como persona divina, sino como una fuerza de poder y que no tiene sentimiento y que no se contrista. Por eso dice la Biblia: no contristéis al Espíritu Santo cuando usted le está fallando a Dios. Por eso dice: no contristéis. Y siguiendo de eso de Pablo, Pablo comienza una carrera, una persecución por orden y consentimiento de los sacerdotes y por el sacerdote Gamaliel. Le dio carta para las sinagogas con rumbo a la ciudad de Damasco, a fin que hallase tanto como hombres o mujeres seguidores de Cristo, seguidores del camino, los trajese preso a Jerusalén. Prácticamente él era un perseguidor de la iglesia y su deseo grande era exterminar para él y para aquellos
exterminar con esta secta, así lo consideraba en ese tiempo, llamado cristiano. ¿Y qué más? Él tenía un odio acérrimo y un aborrecimiento intenso para los cristianos, y dando muerte, y también dando muerte pensando él en su manera que agradaba a Dios, en su ignorancia, que ya lo vamos a ver bíblicamente. Pero resulta que cuando se dirigía a Damasco al mediodía, era más o menos como a las 12 del día, se le presentó el Señor. Y repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y como iba en caballo, cayó en tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él contestó y dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Escuche bien, por favor. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. También vamos a demostrar esto bíblicamente. Y él, temblando y temeroso, dijo: Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos. No sabían qué hacer, porque no veían a nadie y tampoco oyeron. Así que llevándole por la mano, le metí, porque quedó ciego, lo conducieron a Damasco. Y en Damasco tuvo 3 días sin ver, no comía, no bebió. Hasta entonces en Damasco, un discípulo llamado Ananías, que significa una palabra hebrea, Ananías es el nombre, favorito de Dios, al quien el Señor le dijo, en visión le dijo el Señor: Ananías. Heme aquí, Señor, respondió Ananías. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone la mano encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, ¿cómo me pides eso? Si yo he oído mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Todo el mundo le temía, por supuesto. Pero aquí sucede algo maravilloso en cuanto a lo que el bosquejo que le quiero decir. Este perseguidor de la iglesia, del odio pasó a ser al amor de Dios. De un asesino intelectual a una persona sencilla, buena, humilde ante la presencia de Dios. Y esto es lo que hace el poder de Dios
de las tinieblas a la luz, de la mentira a la verdad que es Cristo. Y este es el poder de Dios, el Evangelio del Señor Jesucristo, que es poder de Dios y salvación para todo aquel que quiera creerle. Poder de una persona asesina intelectual. Odio a Cristo, hacia el amor de Cristo. Solamente Dios puede hacer eso. Nadie puede cambiar las personas. Todos venimos de nuestra forma pecaminosa y el único que puede limpiar y sacar lo malo es el Espíritu Santo. Por eso en Hechos 13:3 dice, en él, así, Hechos capítulo 13, versículo 3 dice, que en él es justificado todo aquel que cree en él. En él es justificada toda aquella que cree en él. Yo le quiero decir, el Señor mismo cuando se le presentó a Saulo y le hizo ver que estaba yendo en contra del plan de Dios, pero también el Señor evidentemente vio el corazón de Saulo y su voluntad era de defender la verdad, porque él pensando que agradaba a Dios. La verdad que Dios pudo haberlo frenado y destruido porque estaba haciendo daño a sus santos, que es usted. Pero Dios no. Yo le quiero decir claramente en este pasaje que cuando en este pasaje bíblico la luz, la voz del cielo, la ceguera que Dios le hizo, se expresa la vivencia profunda de un hombre derrotado y que es transformado por la intervención de Dios. Y que para mí, mi opinión, cuando Pablo cae al suelo del caballo, con él se derrumba todas sus creencias erradas y equivocadas delante de Dios. Y además entra en el propósito de Dios. Yo le quiero decir que entra en el propósito, en el plan y de salvación de Dios para los gentiles. Y que Dios es capaz de regenerar y de restaurar vida como la hizo con Pablo. Cuando uno está dentro de los planes de Dios, dentro de los procesos de Dios y los propósitos de Dios, Dios no descansa hasta tenerlo dentro del redil. Dentro del redil. ¿Por qué? Porque así como es usted es escogido delante de Dios. Usted es una escogida delante de Dios. Así también Saulo en ese instante es un escogido delante de Dios. ¿Y qué aprendemos de la conversión de Saulo de Tarso? Es fundamental y trascendental importancia para el cristianismo. Porque por el papel que tuvo que difundir o transmitir o comunicar,
y también de dar el testimonio de su vida en favor de la fe y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y notamos aquí que ya no se impone su soberbia, sino que toma la actitud de una forma sumisa, humilde delante de Dios. Y también le quiero decir que se desprende de sí mismo para que actúe sobre él la gracia de Dios y la perfecta voluntad de Dios en su vida. Él iba cuando iba a Damasco, él iba con guardias, escoltado, cegado por odio, por cuanto era celoso por la ley judía, cosa que lo convertía en un acérrimo enemigo de los cristianos y de Jesucristo. No, ese es un milagro grande que no solamente que cambia la vida de Saulo, sino Dios hizo la pauta para que corra el evangelio y que sea dirigido a los gentiles. Porque el evangelio, la salvación de Dios fue para ellos, pero ellos lo rechazaron. Y más pregonaban dentro de la ley y no por la gracia y por la fe de Jesucristo. Y yo le quiero decir que de una vez que cuando Ananías fue y entró a la casa y poniendo sobre él las manos, le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venía, me ha enviado para que recibas las vistas y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento se le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado y habiendo tomado alimento recobró fuerza y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Y cuando estuvo después de estos días recuperándose, enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén y a los que invocaban este nombre, y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? Pero Saulo se esforzaba mucho más y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Y comenzó enseguida, cuando uno comienza a predicar, a testificar del Señor Jesucristo y comienza a confesarse delante de los hombres que uno es cristiano. Y cuando uno confiesa el hombre delante de los hombres, usted se está identificando que usted es de Cristo. Enseguida vienen pruebas.
Pero esas pruebas son dentro del proceso y de los propósitos de Dios, y que es necesario ser atribulado en todo tiempo. Y continuando en el versículo 23, que pasados muchos días los judíos resolvieron en consejo para matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban la puerta de día y de noche para matarle. Así comenzó el discipulado de Saulo y a manifestar que Jesús era el Cristo. Pero ellos querían matarle. Entonces los discípulos, tomándolo de noche, le bajaron por el muro en una canasta y aprovechó esa oportunidad para poder escapar. Y cuando escapar de Damasco y se dirigió a Jerusalén, él trató de juntarse con los discípulos, pero nadie quería juntársela a él cuando estuvo en Jerusalén, porque todos les tenían miedo y no creían que era ya discípulo del Señor Jesucristo. Entonces Bernabé, tomándolo, lo trajo a los apóstoles y le contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor Jesús, y que Jesús le había hablado, y cómo en Damasco había hablado, testificado valerosamente el nombre del Señor Jesucristo. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía confiadamente, porque hablaba denodadamente en el nombre del Señor. Y hablaba y discutía con los griegos, pero estos procuraban matarlo. Así dijo el Señor, que íbamos a ser aborrecidos por causa de su nombre. Porque los cristianos, para el mundo, no somos gratos olor. Nosotros somos gratos olor y de buen perfume y de olor de Cristo para Dios nuestro Padre. Pero para el mundo no somos de buen olor. Pero para Dios el olor del mundo es a muerte. Entonces, por eso procuraban matarlo. Y cuando supieron esto los hermanos, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, por toda Galilea y por toda Samaria, y eran edificadas. Las iglesias eran edificadas y también andaban en el temor de Dios, y también se acrecentaban y se fortalecían con el Espíritu Santo. Este fue la entrada del apóstol Pablo, su comienzo y su comienzo de ser como discípulo, como cristiano. Imagínense, uno recién comenzando y la primera experiencia de encontrarse con Dios, ser ciego. Tuvo 3 días sin comer, luego Dios le devuelve la ceguera, le devuelve la vista, perdón. Y comienza a predicar, y cuando comienza a predicar se encuentra con la novedad
que no solamente lo aborrecen, sino que quieren matarlo. Y así estamos destinados, como oveja al matadero. Y a usted no le debe asombrar eso. Por eso dijo Pablo, sé imitadores de mí, así como yo de Cristo. Le pregunto a usted, ¿está dispuesto a ser imitadores de Cristo? Cristo también fue asesinado y crucificado por amor a nosotros. En Romanos dice el Señor así, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Usted también tiene que ser apartado. Usted también tiene que ser apartada para el Evangelio de Dios. Que Él, habiendo prometido antes por los profetas en las Santas Escrituras, ahora nos habla acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que Él es el linaje de David según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Y que ahora recibimos la gracia para la obediencia a la fe, entre las cuales usted también está llamado a ser de Jesucristo, llamado a ser santo de Dios. Por eso es apartado para el Evangelio de Dios, a ser llamado santo de Dios y llamados a ser de Jesucristo. Eso está en Romanos 1. Usted lo puede leer. A lo mejor ya lo leyó y no se ha dado cuenta. Pero este es el escudriñamiento de su palabra para ser imitadores de Pablo, así como yo de Cristo. Ahora, él siempre dijo, yo no me avergüenzo del Evangelio, y usted tampoco debe avergonzarse del Evangelio, porque es poder de Dios y salvación para todo aquel que quiera creer. Porque en el Evangelio de Dios la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y como esto está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Por eso Dios nos manda a ser justos. Dios la manda a ser justa delante de su presencia y delante de los hombres. Y hablando hace poquito que le nombré, él pensando que todo hacía por agradar a Dios. Pero yo le voy a demostrar en 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 12, dice así, Pablo dice así, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, Señor nuestro. Nosotros tenemos que dar gracias al que nos fortalece siempre, al Señor Jesucristo, como a Pablo dice, porque me tuvo por fiel y poniéndome en el ministerio, cuando en realidad habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor Jesucristo fue más abundante con la fe y en el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel es esta y digna ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores,
Por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Y él para los que habrían de creer en él para vida eterna. Y dentro de esa palabra está usted. El Señor Jesucristo, dentro de su plan, de su propósito, su proceso, eligió a Pablo para que usted habrían de creer en él para vida eterna. En ese futuro y presente es usted. Dios hace todas las cosas con una finalidad de amor, de paz, de misericordia para cada uno de nosotros. Dios nos dice Pablo, bien claro nos dice Pablo, cómo sufrió él en 2 Corintios. Yo más, en versículo 23, yo más, en trabajo más abundante, en azote sin números, en azote sin números, trabajando para el Señor Jesucristo, en cárceles más, en peligro de muerte, muchas veces, de los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes, multiplíquelo por eso. 3 veces he sido azotado con varas, he sido apedreado, 3 veces he padecido un naufragio en el mar. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. Imagínense los tiburones y todo, sin luz, sin agua, sin comida. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, en peligros de ladrones, en los peligros de mi nación que me quieren matar, en peligro de los gentiles, en peligros en el desierto, peligros en el mar, peligro entre los falsos hermanos, decía él. Y todo por seguir a mi Señor Jesucristo. En trabajo y en fatiga, en mucho desvelo, en hambre y sed, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día. Si es necesario gloriarse, pero yo me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Pablo decía así, en esta forma, y el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que es bendito por los siglos, sabe que yo no miento. Así decía Pablo. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Areta, que guardaba la ciudad de los Damasenos para prenderme, para matarme, pero yo fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Así como Pablo también presenta por amor a Cristo. ¿Usted está dispuesto a ser imitadores de Pablo así como yo de Cristo? ¿Ha tenido persecución por amor a Cristo?
Yo creo que máximo aborrecimiento por amor a Cristo. Pero esto estaba dentro de los planes. Por eso es que ahora somos, por la gracia de Dios, somos lo que somos. Como dice Pablo, por la gracia de Dios somos lo que somos. Por su misericordia, por su amor. Y así como esto, Dios también le dio un consuelo grande, una fortaleza grande. ¿Cuál es? Que le hizo conocer el tercer cielo. Y eso está en Corintios, segunda de Corintios capítulo 12. Capítulo 12, segunda de Corintios capítulo 12. Y dice así Pablo: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor Jesucristo. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años y en el cuerpo no lo sé. Y también decía, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Pero fui arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Y que fui arrebatado al paraíso, donde escuché palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Yo de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, dijo Pablo. Pero, pero digo la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye en mí. ¿Y eso qué quiere decir? Que lo veamos como hermano y como apóstol de Jesucristo, pero que no miramos más allá, porque Él también es hombre y Él también es de carne y hueso, y que nuestra mirada sea en Cristo Jesús. Por eso el Señor nos manda que nuestra mirada no sea ahí. ¿A dónde tiene que ser? Nuestra mirada dice, poner nuestra mirada en los cielos. Eso es lo que decía Pablo en Colosenses 3. Si usted ya ha resucitado con Cristo, busque las cosas de arriba. Colosenses 3, capítulo 1. Busque las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. En el versículo 2 dice, poned, obedezca, poned, hágalo realidad en su vida. La mirada a las cosas de arriba y no en las de la tierra. Porque habéis muerto y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ahora, si nuestra vida está escondida, Dios se va a manifestar y seremos manifestados con Él en gloria. ¿Y qué más nos dice Pablo? Que seamos revestidos del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó a usted, se vaya renovando hasta el conocimiento pleno. Y que Cristo sea el todo para su vida y en todo. Vestido pues como escogido de Dios en una forma santa, en una forma de entrañable misericordia, en una forma de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Y que ya es tiempo, en estos tiempos de gracia y extra gracia,
Vivámonos en una forma de paz y en santidad, soportándonos unos y a otros y perdonándonos unos a otros de la manera que Cristo nos perdonó. Así también, hacedlo vosotros. Así nos está diciendo Pablo. Así también, hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestido de amor, que es el vínculo perfecto. Vínculo unido con Dios, con el amor de Dios. Por eso dice, sé imitadores de mí como yo de Cristo. Y yo le quiero decir, a Pablo se le dio únicamente a este misterio acerca del arrebatamiento de la iglesia. Solamente a él. Por eso que en 2 Tesalonicenses, Pablo dice bien claro, 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, Pablo dice, hermano, que no nos dejemos mover fácilmente de nuestro modo de pensar. Eso quiere decir que no seamos insensatos, que no seamos imprudentes y que no seamos como las vírgenes insensatas. Ni conturbemos ni por espíritu ni por palabra, en el sentido que el día del Señor se acerca. Y que nadie nos engañe de ninguna manera. Porque no vendrá así que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Yo le quiero decir que ya la apostasía ya está. Y esa es una señal acerca de que hoy Cristo puede venir. Porque muchos conocieron la verdad y se han retirado de la verdad. Por distintas razones. Pero Dios lo sabe. Dios es el que lo juzga, Dios es el que lo va a hablar, Dios es el que lo va a condenar. Nosotros, mientras tanto, tenemos que seguir orando. Entonces, y así como le dije yo, a Él se le da únicamente este misterio y este ministerio acerca de la resurrección y de la vida eterna y acerca del arrebatamiento de la iglesia. En 1 Corintios capítulo 15 dice así, además os declaro, hermanos, el evangelio que yo les he predicado, en la cual usted recibió, tienen que perseverarlo hasta el fin. Si retenéis la palabra que es predicado, seréis salvos, y que en vano no han creído. Porque primeramente os enseño lo que recibí, que Cristo murió por nuestro pecado conforme a la Escritura, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a la Escritura. Y se le apareció a Cefa, después a los 12 apóstoles. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez. A la vez. Ese quiere decir que no fue 500 hermanos en una sola ubicación, no. 500 a la vez. Dios tiene la facultad de presentarse en cualquier lugar a la vez. 10, 20, pero así en esa forma a la vez. Y dice Pablo que se presentó a más de 500. ¿Por qué?
porque Dios es omnisciente. Está en todo lugar. Después se le apareció a Jacob, después a todos los apóstoles, y al último de todo, como a mí, se apareció a mí, pero como un abortivo. Mira la verdad, como un abortivo, se le apareció al Señor Jesucristo. Se me apareció a mí, y al último de todos. Pero yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Así somos nosotros. Por la gracia de Dios es usted lo que es. Por la gracia de Dios. Y su gracia no ha sido en vano para con usted, para con usted, para con usted, también para con Pablo, ni tampoco para conmigo. Antes hemos trabajado, dice Pablo, antes he trabajado más que todo ello, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Entonces, y comenzó a predicar Pablo acerca de la resurrección, que había una resurrección, pero no todos les creían. Por eso es que en el libro de Hechos es la historia de los cristianos, son los hechos, testigos, testifican de que los apóstoles andaban con la verdad y hablan con la verdad. Ese es el libro de los Hechos de los Apóstoles para testificar acerca de Cristo. Y eso es lo que hacemos nosotros. ¿Para qué? Y Pablo dijo bien claro, os digo un misterio, el único misterio que se le presentó a Pablo, que no todos dormiremos, pero todos vamos a ser transformados. No todos dormiremos quiere decir que no todos vamos a fallecer, pero si fallecemos es muchísimo mejor. Así decía Pablo. Directo al cielo, directo al paraíso. Y seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptiblemente y nosotros los vivos seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y de esto mortal que estamos vivos se vista de inmortalidad. Y eso significa vestido como Jesucristo, vestido de inmortalidad. Para así de una vez acabar por todo. ¿Dónde está muerte? ¿Dónde está tu aguijón? ¿Dónde está sepulcro tu victoria? Nosotros debemos dar las gracias, sean siempre a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, estar firme y constante, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene y que la gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Palabra de Dios para usted. Dios me lo bendiga en el día de hoy. Sé imitadores de mí, así como yo de Cristo. Por supuesto, porque tenemos que ser imitadores de Pablo, pero como de Cristo, en el nombre de Jesús. Palabra de Dios para usted, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.